Buenos días, hermanos. Dios bendiga su palabra. Celulares, control remoto, varias cositas que encuentro por acá. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Podemos alegrarnos de vernos. No somos muchos, hay muchos que están en campamento de jóvenes compartiendo y estamos en esta mañana contentos. La iglesia continúa, está un poquito, algunos allá, otros acá, pero somos, y nos alegramos de vernos, de encontrarnos en la casa del Señor, que nos hace tanto bien venir a disfrutar de la palabra y alimentarnos, ¿no? Tenemos un tiempo para cantar y un tiempo también para meditar en su palabra. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios la bendición sobre su palabra para que Él nos guíe. Padre Santo, Padre amado, Señor, nos gozamos de estar en tu casa, Señor, en esta mañana. Nos gozamos de que tú, Señor, un día nos miraste con amor, nos buscaste, Señor, nos llamaste para ser parte de tu pueblo, en tu soberana voluntad, en tus decisiones, Señor, que van más allá de nuestros deseos muchas veces. Tú, Señor, viniste a buscarnos. Señor, como ese Padre amoroso, Señor, pusiste a nosotros un anillo de oro, vestido, calzado, Señor, preparaste un banquete. Estamos gozosos, Señor, de que somos tus hijos, Señor. Estamos gozosos de tenerte como Padre. Y estamos gozosos de que podemos, Señor, venir a ti limpios, Señor. Nuestros corazones sin culpa porque han sido lavados por tu sangre. Gracias, Señor, porque esta mañana podemos juntarnos un grupo de tu pueblo, Señor, para escuchar tu amada palabra, Señor, y al abrir tu palabra, Señor, que es gloriosa, que es santa, que es poderosa y que es viva y eficaz, que, Señor, no tengamos un corazón duro, no tengamos un corazón reacio, sino que nosotros nazca, Señor, aflore el deseo de servirte, de buscar tu voluntad, de vivir de acuerdo a tus propósitos y planes divinos. Señor, estamos en tus manos y a ti nos encomendamos una vez más. Señor, gracias por este tiempo que podemos compartir, porque podemos saber que estás en medio de nosotros, te gozas cuando, Señor, ves tu pueblo, Señor, que está juntos en tu casa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, había pensado, ¿no?, en lo hermoso que es un nacimiento. ¿Alguien vio un nacimiento en vivo, digamos? Allá, levanta la mano. Ellen seguro que también. Bueno, las que son madres lo vivieron y lo experimentaron y hacen... Y yo lo vi, de mis dos hijos tuve la oportunidad de estar ahí en el momento, ¿no?, del alumbramiento, ¿ves? Se dice así, alumbramiento, pues sale. Qué hermoso, ¿no? Qué emocionante, qué cosa tan maravillosa ver esa personita, ese bebé que está saliendo y de golpe y porrazo es una mezcla impresionante de alegría. Uno llora, se ríe, fue una cosa extraña en el momento, ¿no?, cuando vi nacer a Tomás y a Jeremías. Y seguramente ustedes también, los padres, las madres. Qué cosa tan linda. Y pensé también en el nacimiento espiritual que tenemos los cristianos, ¿no? Tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que dar fruto, pero a priori tenemos que nacer de nuevo. No podemos pedirle frutos a algo que está muerto, a un árbol que nunca nació, algo que nunca tuvo. Y no le podemos pedir que camine, que ande, que hable, si no hubo un nacimiento. Es decir, nosotros estamos porque tuvimos un nacimiento en nuestra... Bueno, hace varios años atrás algunos, otros más jóvenes, como Delfina, que está acá, tenés 14 años. Bueno, pero todos tuvimos un momento de nacer. Y ese nacimiento, nosotros en sí no hicimos nada, o hicimos algo. ¿Aportamos algo? ¿Pusimos algo de nosotros para nacer? Yo creo que no. Es decir, es un don de Dios la vida, y Dios hizo todo, y Dios en su soberanía, en su grandeza, Él decidió que naciéramos allá, por ese día, por esa fecha que cada uno sabe, y Él hizo algo maravilloso, ¿no? Pero yo también pensaba en el nacimiento espiritual que tuvimos
o hemos tenido la gran parte de los que estamos acá, de los que hemos creído en Cristo. Porque hubo un momento en nuestra vida que hemos dicho o hemos experimentado algo muy íntimo, muy profundo, que pasó algo interiormente, que Dios obró, que Dios tocó ahí, y ahí se produce el nuevo nacimiento en la vida del cristiano. Entonces me fui a Jesús y Nicodemo. Si no me acompañan, hermanos, Juan 3, como pasaje principal, Juan 3. Y voy a leer este relato. Si me acompañan, está por ahí en el cañón. Juan 3 dice que había un hombre, si me acompañan a la lectura, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, este Nicodemo, ¿no? Viene a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, el versículo 3, capítulo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y el 8, el viento sopla de donde quiere, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Un pasaje hermoso de la palabra. Dios bendiga esta palabra. Tiene tanto, ¿no? Un pasaje muy conocido, Nicodemo. ¿Quién no lo leyó alguna vez? ¿En qué púlpito no se habló de Nicodemo, no? Y tan rico, porque habla de un nuevo nacimiento, un nacimiento en Dios, un nacimiento espiritual. Y qué importante es entender esto, ¿no? Nicodemo, ¿qué era Nicodemo? Nicodemo era una persona de la religión judía que tenía una posición importantísima, ese principal. Era importantísimo el papel que ocupaba Nicodemo en esa corte suprema que era el Sanedrín. En el pueblo judío había una corte suprema que manejaban todos los asuntos en lo referente a la ley judía, a la ley mosaica, que los fariseos eran los guardadores de esa ley.
eran los que se encargaban de que el cumplimiento de esa ley sea tal cual estaba estipulado. Es decir, no se podía quebrantar nada. Los fariseos eran esos guardas y eran personas vistas con mucho respeto, con mucho temor. Y este fariseo, esta persona era de la religión, era un aparato religioso el fariseísmo. Era lo más fuerte, era una persona, Nicodemo, que significa en griego victorioso sobre el pueblo, tiene un significado la palabra Nicodemo, victorioso sobre el pueblo. Era una persona muy relevante, muy importante, con mucha capacidad, era un pedagogo y manejaba la ley de una forma impresionante. Y era cumplidor de la ley, es decir, muy temeroso de la ley de Moisés y de todos los preceptos, y él confiaba que él era salvo, que él entraba al reino porque él estaba ahí por sus méritos y por sus logros, había llegado a escalar en su posición como fariseo, él había llegado a lograr una importancia porque era muy cuidadoso de todo lo que era el fariseísmo. Y si nos ponemos a pensar en la Biblia, en la palabra de Dios, también hay alguien muy importante en el Nuevo Testamento que fue fariseo. Y que después dice, no, todo eso lo tengo por basura, todo eso no me sirve. Si vamos a Filipenses 3, y es Pablo. Filipenses 3, 4. Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguna piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Y acá empieza a enumerar todos los ritos, las ceremonias, los sacrificios, todo lo que hacía un judío verdadero. Un fariseo su vida estaba rendida a todo ese cumplimiento de cosas para lograr alcanzar el reino, la salvación. Ellos iban a ser salvos en su concepción a partir del cumplimiento de un montón de cuestiones. Y acá Pablo dice, yo también tenía de que confiar en la carne, en todas estas cosas que son propias de los fariseos, porque fui fariseo. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Bueno, acá enumera, ¿no? Circuncidado al 8º día, los judíos se tenían que circundar, el verdadero judío al 8º día, como lo estipulaba la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, que era la tribu más, es decir, que era la tribu que no se había como ensuciado en cierta forma, más pura de las tribus. Hebreo de los hebreos en cuanto a la ley fariseo, y era también perseguidor de los cristianos. Todo aquel que se levantaba en contra del judaísmo, él lo iba a perseguir. Sabemos la historia de Pablo. Y bueno, dice el 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué pasó en Pablo? ¿Qué pasó en Pablo? Acá tenemos un fariseo que es Nicodemo, acá tenemos un fariseo, un ex fariseo, que es Pablo y que ve todo eso tan distinto. ¿Qué habrá pasado en Pablo para ver todo tan distinto? Y dice que era un principal, una persona tan importante. Este vino a Jesús de noche, buscó la oportunidad, tenía una inquietud, tenía dudas, tenía muchísima curiosidad, como podemos tener todos nosotros, que podemos venir hoy acá a la casa del Señor como visita, tenemos dudas acerca de la Biblia, dudas acerca de la iglesia, de qué hablan acá, o quién es Dios, quién es Jesús. Por ahí tenemos muchas dudas. Bueno, qué bueno que hayas venido a la casa del Señor. Dice que este vino a Jesús de noche. Buscó a Jesús. Y fue de noche a Jesús. ¿Por qué habrá ido de noche? Bueno, obviamente él tenía toda una reputación de gente que era farisea como él. Él tenía toda una cuestión de no andar mostrándose por todos lados que se estaba asociando con Jesús. Él quería mostrar que bueno, pero él tenía muchas inquietudes, porque el sistema religioso del fariseísmo, esa religión apóstata
de hacer obras, de hacer cosas, no terminaba nunca de convencerlo. Entonces él tiene muchas dudas, se quiere encontrar con Jesús y busca el momento de ir de noche a Jesús. Nadie lo tenía que ver. Y muchas veces nosotros nos acercamos al Señor y bueno, a veces sabemos de hermanos que vienen como así medio tímidamente, escondidos, a las reuniones de a poco, y a veces por ahí mi familia no le va a gustar, o mis amigos no le va a gustar. Pero qué bueno que vengamos al Señor, ¿no? Ya sea de noche, de día, de mañana, algunas reuniones, pero que vengamos al Señor, que no nos quedemos con esas dudas que tenemos y que vengamos a Él. Y acá Nicodemo le dice, ¿no? Muy cordialmente, eran personas tremendamente educadas, pero los fariseos atacaban muchas veces a Jesús. Lo sabemos, ¿no? Que eran ponzoñosos. Pero acá Nicodemo va de una forma distinta. Y le dice en el versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hay un reconocimiento de que Jesús no era cualquier persona más, no era cualquier judío más. Lo reconoce como rabí, como un maestro. Sabemos que Jesús desde chiquito, ¿no?, estuvo en el templo, no discutiendo, pero sí haciendo preguntas a los fariseos, a los maestros en el templo, ya a los 12 años. Nos relatan los evangelios que se impregnaba, que iba ahí con los doctores de la ley y preguntaba, y lo escuchaban y la gente quedaba asombradísima del conocimiento que tenía. No fue una persona buscadora de instrucción, al contrario, creció muchísimo. Y acá ya tiene un reconocimiento dentro del pueblo judío como una persona que maneja las cuestiones de la ley al nivel de un gran fariseo. Y que Nicodemo, un gran fariseo como Nicodemo, que estaba en la cúspide de esta religión apóstata, que es el judaísmo, le vaya a decir rabí, es algo importante. Y el reconocimiento de que sabe de que viene de Dios. Nicodemo reconoce que Jesús viene de parte de Dios. Pero ¿por qué reconoce eso también? Reconoce eso por todas las señales. Si vamos un poquito antes del capítulo 3, justito los 3 versículos anteriores, capítulo 2, versículos 23, 24 y 25, dice, estando en Jerusalén, Juan 2, 23, 24 y 25, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en el nombre de Jesús. Jesús estaba haciendo señales claras de que era Dios. Milagros, sanando enfermos, liberando personas poseídas por el diablo, haciendo multiplicación, teniendo autoridad sobre la naturaleza. Y la gente veía esas señales, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Las personas seguían a Jesús, veían las señales, veían los milagros y quedaban como maravilladas, ¿no? Así, asombradas. Pero Jesús decía, me están siguiendo, ¿por qué? Porque ven cosas, porque ven señales, pero interiormente no me está siguiendo esta gente. Estas personas están por las señales, están por lo que yo puedo hacer, por el milagro, pero no me siguen porque interiormente están iguales. Interiormente no han nacido de nuevo, no ha habido un cambio interno, no ha habido una regeneración, un mover de sacar y poner otra cosa. Ese nacimiento que Dios está en su soberanía haciendo que Nicodemo entre y le llegue esa luz acerca de lo que es el nuevo nacimiento del cual le habla. La gente veía las señales, la gente veía lo exterior, pero Jesús estaba viendo el interior del corazón de las personas. La gente muchas veces queda aturdida con tantas cosas que se nombran de Dios o que se ven de Dios, pero por dentro
¿Ha pasado algo? ¿O es pura cosa como pasajera, no? Y acá está Nicodemo, con todas sus preguntas, con todas sus cuestiones. Y esto es este pasaje está como, digamos, resumido. Es un resumen, porque imagínense que Nicodemo, un gran fariseo, va a Jesús de noche, no fue a hablar 5 palabras, habrá hablado durante horas, ¿no? Una charla larga. Está como condensado esto, están los puntos principales. Y Jesús le responde a Nicodemo. Jesús le responde a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús va directamente al meollo del asunto, le mete el dedo, como quien dice, en la llaga a Nicodemo, porque Nicodemo está viendo señales, está viendo el poder de Dios, y también trae en su espalda y debajo de su brazo y en su vida un currículum de buenas obras y de una persona que se cree totalmente piadosa, que se cree totalmente buena, que se cree que, a ver, ¿qué me enseña Jesús a mí que más tengo que hacer para sumar puntos y para lograr la salvación? Habrá sido ese el sentido de Nicodemo, de acercarse a Jesús tal vez, además de las señales. Bueno, a ver qué más tiene este rabí, este maestro, porque sabe mucho, voy a ir a verlo. ¿Qué más me puede decir acerca o enseñar? ¿Qué me puede enseñar a mí acerca de la ley? ¿Qué cuestiones me faltan que tengo que hacer? Por ahí lo puedo tener como un mentor, como alguien que me traiga un poco más de claridad, porque por ahí pensaba Nicodemo, yo como guía principal de los fariseos tengo que codearme con gente que sabe como yo las cosas. Y Jesús enseguida se va al grano de la situación de todo religioso, de toda persona religiosa, y es que la persona religiosa se agarra de sus propias obras para su salvación. Entonces, Nicodemo era una persona que tenía en su haber, en su currículum, un montón de cosas que él las tenía cumplidas a la perfección, no se le pasaba ninguna. Cumplía con todas las cosas de la ley, las sabía y las cumplía. Y estaba en esa posición porque él era el principal de los fariseos. Pero él estaba agarrado de eso. Y esas obras, lo único que lo conducían era una muerte espiritual. Y él a la vez creo que sentía eso. Y Jesús le dice: Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, tenés que nacer espiritualmente. Todo eso, toda esa vida de religiosidad, lo único que hace es condenarte. Tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿cómo? ¿Habrá entendido Nicodemo qué es nacer de nuevo? Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No el 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es imposible. Eso de la biología, desde todo punto de vista, es imposible. Es decir, ojalá fuera posible, ¿no? Porque muchos por ahí podríamos volver a nacer y decir, bueno, salgo de nuevo y hago las cosas mejor. Una nueva oportunidad, pero no se puede. Y no pueden hacer, es imposible. Acá Nicodemo, obviamente, con sentido común, dice, no, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar una persona si no ha nacido de la voluntad soberana de un Dios que llama al pecador y lo saca y le da una nueva vida. El nacimiento en sí no es algo que nosotros colaboramos, hicimos un esfuerzo por nacer, fue decisión nuestra. Bueno, yo antes de nacer, estando en la panza de mi mamá, pensé y quería nacer y nací. No hubo ningún aporte de nosotros en el nacimiento. Y en el nacimiento espiritual tampoco hay aporte nuestro. Nada. Fue la voluntad de Dios un día llamarnos y decirnos: sos salvo. Te ofrezco mi salvación, te la doy, te la regalo y quiero que nazcas de nuevo.
es por la gracia, por la misericordia de Dios. No puede un hombre por su esfuerzo propio nacer de nuevo. Bueno, un hombre por su esfuerzo propio tampoco puede ser salvo. Por las obras, Nicodemo, no vas a ser nunca salvo. Por más que quieras, por más que lo intentes, por más que cumplas todos los puntos que para vos son los que corresponden, pero por todos esos cumplimientos, por todos esos méritos propios, nunca vas a ser salvo. Solamente salvo aquel que nace de nuevo, que nace espiritualmente. Y ahora le dice en el versículo 5 que el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Qué significará agua y Espíritu? Y como Nicodemo sabía muchísimo del Antiguo Testamento, de todos los escritos que están, de los profetas, de la ley, Jesús en su charla lo mete en pasajes acerca del agua y del Espíritu, para explicarle a profundidad de qué tipo de nacimiento le estaba hablando. Y si nos vamos a Ezequiel 36, los versículos 25, 26 y 27, Ezequiel 36, 25, 26 y 27, Nicodemo conocía todos estos pasajes, conocía muchísimos pasajes y los manejaba. Era el maestro de los maestros en cuanto al Antiguo Testamento. Y acá son profecías acerca del nuevo pacto, de la obra de Cristo, de cómo iba a actuar Cristo espiritualmente en las personas, en su pueblo. Dice, esparciré, esto lo dice Dios, el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. El 25, la obra de Dios es esparcir agua limpia. ¿Agua pura para qué? Para limpiar. La obra del nuevo nacimiento comienza con la limpieza. ¿Y la limpieza de qué, Nicodemo? De todos tus pecados, de todas esas obras muertas que no te van a salvar. Él tenía un orgullo por el cumplimiento, porque era una persona súper legalista, que se refugiaba en esa ley, en el cumplimiento de todo, y esas eran obras, buenas obras, pero eso no tenía ningún poder de salvación sobre Nicodemo. Y Nicodemo empieza a entender, a través de este pasaje, se le revela, ¿no?, a través de la Escritura, lo que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que tengo que ser limpio con esa agua que da el Señor, que esparce el Señor. Significa que tenemos que ser limpiados. ¿Limpiados de qué? Limpiados de nuestro pecado. Sabemos que nuestros pecados nos separan de Dios, que nuestros pecados nos condenan, que nuestros pecados nos separan de Dios y estamos en enemistad con Dios. Y necesitamos ser limpios. Esa limpieza la da solamente Cristo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas despojarte de todas esas obras con las cuales te autojustificás, y yo estoy acá para limpiarte, Nicodemo, para limpiarte con agua limpia. Dice también que os daré, el 26, un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ya no era más una persona religiosa, no tenés que ser más una persona religiosa. Lo que produce el nuevo nacimiento, lo que produce Dios en una vida es cambiarle el corazón, sacarle ese corazón tan duro y darle un corazón sensible, un corazón donde Dios puede obrar, donde Dios puede hacer de esa persona lo que Él quiere y darle una vida eterna, darle una salvación. Ese corazón es un corazón regenerado, un corazón cambiado. El corazón del pecador quedó atrás. El corazón del orgullo, de la vanidad,
de las cosas de la religión, del cumplimiento, quedó atrás. Ahora Nicodemo tenía una nueva vida. Quería entender más y más acerca de este nuevo nacimiento. Y por último dice que pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La obra del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio a la persona que está sin Dios. Y esa es la obra de Dios, a través de su Espíritu, llevarnos a entender que hemos caminado lejos de Dios, que hemos vivido la vida a nuestro antojo, y que solamente Dios, en su voluntad soberana, puede hacer una obra en nosotros. Y la obra de su Espíritu en nosotros se va manifestando, el Espíritu Santo va hablando en nuestra vida para que se produzca en algún momento ese nuevo nacimiento. Muchas personas han venido a la iglesia o van a la iglesia o escuchan de Dios, pero por ahí no entienden, no han tenido una experiencia con Cristo, no han nacido de nuevo. Y a veces Dios toma su tiempo para tocar los corazones. Y qué bueno es que le abramos el corazón a Cristo y seamos dóciles hacia Él. Dice: lo que es nacido de la carne, le dice el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne produce más carne continuamente, pero el Espíritu produce cosas espirituales. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. Y acá le hace una analogía con el viento. El viento sopla de donde quiere, dice el 8, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Nosotros hemos vivido el viento, ¿no?, todos estos días, viento patagónico, y lo escuchamos. ¿Escuchamos el efecto del viento? Sí, el zumbido, ¿no? Y bueno, el viento es invisible, no lo vemos. Vamos a ver la tierra muchas veces. Es irresistible, o alguien se inventó algo para parar el viento. En la playa los que ponen los cositos eso como para frenar el viento, pero el viento no lo pueden frenar, los tapa del viento. Es incontrolable el viento. Es impredecible también el viento. Y bueno, eso es Dios, ese es el Espíritu de Dios. Dios actúa así. Es decir, obra su forma, obra su voluntad y obra como quiere, como el viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero vemos los efectos de Dios, ¿no?, en las vidas, en los corazones cambiados, en el corazón de piedra que Dios lo transforma en un corazón de carne, en un espíritu que estaba muerto en un espíritu que tiene vida, en una persona que estaba sucia, limpia, porque el agua de Cristo, esa agua, la limpia de todo pecado. Vemos los efectos, vemos vidas cambiadas, nos vemos nosotros cambiados una vez que nacemos en el Señor, una vez que tenemos el nacimiento, una vez que Dios decide en su soberanía salvarnos. Respondió Nicodemo y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Claro, se le vino toda la estantería abajo a Nicodemo. Era algo totalmente nuevo. La salvación para Nicodemo comprendía cumplir muchísimas cosas, pero Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También recurre a otro pasaje del Antiguo Testamento, que es cuando el pueblo de Israel peca junto con Moisés. Moisés no peca, pero están con Moisés. En Números 21:9. Si nos vamos rapidito.
y dice 21:4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Estaban en el desierto, ¿no? El desánimo. El 5 dice, y habló el pueblo contra Dios, se quejaron, ¿no? Empezaron a decir cosas que no tenían que decir en su desánimo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, no? Pues acá no hay agua, no hay pan, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál era el pan? Era el maná, ¿no? Que Dios se lo daba del cielo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. La ira del Señor se desató y aparecieron serpientes y muchos morían por este gran pecado. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Ahí se dieron cuenta, ¿no? Reconocieron el pecado. Y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios le dio salvación de las mordeduras de esas serpientes por el pecado que habían cometido, mirando esa serpiente de bronce que Moisés levantó. Y acá hay una analogía que Jesús se la recuerda, le recuerda este momento de la historia del pueblo de Israel a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos condenados, Nicodemo, y hay alguien que te puede dar vida, y voy a ser yo el que se va a levantar en la cruz. Como Moisés levantó esa serpiente y todos los que miraron, que estaban por morir, miraban y no morían, así también todos los que miren hacia mí, levantado en esa cruz, van a tener vida. Todos los que creen en mí no se pierdan, mas tenga vida eterna. Y si vemos, la palabra creer se va repitiendo muchas veces. Al principio, nacer de nuevo. Y va de la mano con la palabra creer. Si uno lo puede subrayar, está por todos lados. Es necesario creer en Cristo, es necesario creer en Él. Es necesario confiar en que Él es aquel que salva. No son las obras, no es lo que yo haga, no es lo bueno que soy, no es la cantidad de cosas, la cantidad de veces que vine a la iglesia, no es la cantidad de limosna que di, no es la cantidad de sacrificios que hice, no es la cantidad de Ave María, Padre Nuestro, o lo que podamos hacer. No hay ninguna obra. Cristo es el que salva. Y Cristo es el que produce en su soberanía el nuevo nacimiento. Los años... no se dice casi nada de Nicodemo en la Biblia. Pero si seguimos, nos vamos a Juan 7, unas páginas más adelante. Juan 7, y acá ya está más álgido el tema porque los fariseos están más enardecidos contra Jesús y están buscando la forma de por ahí de hacerlo callar y de que no continúe con la predicación del Evangelio, y buscan la forma también de atraparlo. Juan 7:45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Claro, los fariseos y los sacerdotes ya estaban con un odio contra Jesús. Y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le habéis traído a Jesús? ¿Qué? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Si vamos a la página anterior, la gente quedaba admirada, se maravillaban los judíos y decían, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Claro, tenía un conocimiento y un espiritual impresionante. Dice,
Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿También ustedes fueron engañados también? Le dicen a los alguaciles. ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Claro, los alguaciles estaban sorprendidos. Y los fariseos y los sacerdotes que querían a toda costa atrapar a Jesús y ponerle un freno al Evangelio, los mandaron a los alguaciles para que los trajeran. Pero quedaron con la boca abierta al escucharlo a Jesús. Y dice el 50, les dijo, y acá aparece Nicodemo, y dice, y les dijo Nicodemo, y aclara, ¿no? El que vino a él, a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, ¿era uno de qué? De los fariseos, de los sacerdotes. Estaba ahí con todos los fariseos y los sacerdotes, cuestionando por qué los alguaciles no habían traído a Jesús. Dice, ¿juzga acaso, dice Nicodemo, juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué está haciendo ahí Nicodemo? ¿Qué actitud está tomando? ¿Juzga acaso nuestra ley, la ley judía, a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Claro, está abogando, está defendiendo a Jesús. Dice, atenti, acá hay que escuchar a la persona a la cual se la está juzgando. Epa, ahí está Nicodemo, ¿no? Y saben quiénes está alrededor de Nicodemo. Está todo el séquito de fariseos. Todo un equipo de gente que estaba en contra de Jesús. Pero ahí Nicodemo se nota un cambio, se nota que ha pasado algo en la vida de Nicodemo, ¿no? Se pone del lado de Jesús y utiliza la ley de Israel para decir, no, hay que juzgarlo bien. Y acá respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, o sea, Nicodemo, acá se ve la parte de que Nicodemo está cada vez más entendiendo qué estaba haciendo Jesús, cuál era la obra de Cristo. El corazón de Nicodemo estaba pasando a ser, dejando de ser de piedra y empezando a ser de carne. Y por último, el pasaje que también me llama la atención sobre Nicodemo es Juan, para ir finalizando, es Juan 19, 38, después de que Jesús, nuestro Señor, es crucificado, que es llevado ante Pilato, y todos conocemos la historia, que Él es crucificado, y ya Jesús es sepultado, no es sepultado, Jesús está en la cruz, ¿no? Y va a ser sepultado en una tumba. Y justo ahí aparece, dice el 38, 19, 38. Después de esto, José de Arimatea, que también era un fariseo importantísimo, ¿no? Pero que era un discípulo de Jesús, pero era un discípulo secreto de Jesús. Pero secretamente, dice, por miedo de los judíos. Obviamente estaba en el círculo más alto, al igual que Nicodemo. José de Arimatea era colega contemporáneo, estaba ahí, compartían funciones importantes, eran discípulos secretos por miedo de los judíos. Rogó a Pilato que le permitiese, claro, podían tener acceso delante de los gobernadores porque estaban en una posición encumbrada. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó, y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, acá aparece Nicodemo, ¿no? También un discípulo secreto como José de Arimatea, estaba acompañando a José de Arimatea, Nicodemo. El que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como de 100 libras, y tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos, con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Era lo que correspondía, ¿no? Los judíos no embalsamaban a los cuerpos, le hacían todo un procedimiento con aloes, con mirra, toda una atención, un preparativo
especial. Y en el 41 dice, y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. Nicodemo, otra persona, ¿no? Otra persona completamente distinta. ¿Qué había pasado? Entre el capítulo 3 y en el capítulo 19, el viento sopló, ¿no? El viento hizo lo que tenía que hacer. Dios hizo lo que tenía que hacer. Lo que quería él hacer, lo hizo. Y Nicodemo está acá haciendo la atención al cuerpo del Señor. Y para finalizar, hay muchas tradiciones, y dice que en la historia, la tradición también cristiana dice que Nicodemo apareció en el juicio de Jesús para pedir una defensa de Jesús ante Pilato. Intercedió, no está en la Biblia, pero la tradición dice que Nicodemo fue delante de Pilato y pidió, así como también lo defendió en el capítulo anterior, así también apareció en el juicio de Jesús delante de Pilato para pedir una defensa. También dice la tradición que Nicodemo fue bautizado por Pedro y por Juan. También dice que su confesión de Cristo como Salvador lo llevó a ser privado de su posición como fariseo importante, ¿no? Y fue removido del Sanedrín, de la Corte Suprema, lo sacaron. Fue exiliado de manera permanente de Jerusalén por todos los judíos hostiles que había y que se negaban a el Evangelio. Fue reducido junto con toda su familia hasta el punto de que llegó a la total pobreza, perdiendo todo. Y a tal grado que se cuenta una historia, la tradición también cuenta una historia acerca de que estaba la hija de Nicodemo, también sumida en una total pobreza y abandono, revolviendo la basura para encontrar alguna semilla, algo para alimentarse, y que se acercó un rabino, y porque sintió compasión de ella al verla que estaba abandonada y con hambre, y le preguntó a la hija de Nicodemo quién era, y ella le dijo: yo soy hija de Nicodemo. El rabino le preguntó: ¿qué le pasó a tu padre? Y ella le dijo que había seguido a Jesucristo y que había sido expulsado por todos los fariseos y por el Sanedrín. Y termina la historia con este comentario. Dice que el rabino se rehusó a ayudarla, dio media vuelta y se fue. No ayudó a la hija de Nicodemo. Después la historia también nos dice que Nicodemo fue martirizado. Murió como mártir por devoción a Cristo y fue golpeado por una multitud. Son detalles de la historia, de la tradición. Nos vamos a enterar en el cielo si fueron las cosas así. Yo creo que sí, porque Nicodemo vemos cómo él se puso del lado del maestro y cómo Dios, en sus propósitos soberanos, tenía que sacar una persona y darle una nueva vida. Darle un nuevo corazón, limpiar su vida, hacer una obra que no la puede hacer ningún hombre, no la pueden hacer las buenas obras. Solamente Cristo puede dar un nuevo corazón, una nueva vida, como se la dio a Nicodemo, como nos dio esa vida a muchos de nosotros,
porque Él es soberano, porque Él maneja todas las cosas. Y vemos en la vida de Nicodemo cómo Dios tenía un propósito, un plan soberano, que fue para la gloria de Dios. No es la gloria de los hombres, es para la gloria de Cristo, aquel que merece toda la gloria, aquel que merece toda la honra, a quien debemos alabar, y un día estaremos, ¿no? Ya conociendo todas las cosas, sabiendo todas las cosas. Hoy muchas de las cosas no las sabemos, pero un día las vamos a conocer, como dice la palabra, completamente. Un día vamos a ser completamente perfectos, un día vamos a ver a Cristo cara a cara. Vamos a orar y vamos a encomendarnos al Señor. Dios amado, Padre Santo, Señor, gracias porque tú eres aquel que da vida eterna. Señor, tú eres aquel que ha dicho, el que viene a mí no le echo fuera. Señor, tú recibes a todos, los que con corazón humilde, con corazón compungido, con un corazón, Señor, dolido, porque por el pecado, por las cosas que hemos hecho que te han ofendido, Señor, tú los recibes, Señor, tú no echas afuera a nadie, Señor. Señor, y tú eres aquel que da vida, aquel que limpia, aquel que cambia el corazón, aquel que nos transforma, y gracias porque tú eres un Dios soberano. Y sabemos que en esta mañana, por ahí hay amigos que nos visitan, que tú obres, Señor, en misericordia, que tú, Señor, puedas trabajar en sus vidas y que puedan, Señor, experimentar esto tan hermoso del nuevo nacimiento, conociéndote a ti, entregando su vida a ti. Y sabemos que tú, Señor, estás, Señor, deseoso de transformar vidas, Señor, eres especialista, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por esta palabra. Nos ponemos en tus manos, bendice a los hermanos que en este día no nos están acompañando, Señor, o están en alguna situación difícil, alguna situación de prueba, de salud, Señor. Está bendiciendo a tu pueblo, que con gozo, Señor, puedan estar buscándote a ti, que puedan estar, Señor, sosteniéndose por tu palabra y animados en la fe. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra, hermano.